una época donde Internet se sentía diferente, no necesariamente mejor, no necesariamente más libre y definitivamente no más seguro, pero sí diferente. Ante los algoritmos que deciden qué vemos, antes de que cada plataforma pareciera diseñada para maximizar nuestro tiempo frente a la pantalla, y antes que todos nos convirtiéramos de una forma u otra en nuestra propia marca personal, existía un lugar extraño en Internet donde millones de adolescentes pasaban horas cada día, y ese lugar era Tumblr. Y si nunca lo usaste, probablemente sea difícil de explicar exactamente qué era. Técnicamente era una plataforma de blogs, pero también era una red social. También era un lugar para compartir imágenes, GIFs, música, textos y prácticamente cualquier cosa que se te ocurriera. Pero ninguna de esas definiciones captura realmente lo que Tumblr significó para las personas que crecieron ahí. Porque Tumblr no era simplemente una página web, era una experiencia, era una época y sobre todo una cultura. Y para muchos fue el lugar donde aprendieron a ser ellos mismos. Cuando pensamos en las redes sociales actuales, normalmente pensamos en personas. Seguimos amigos, celebridades, creadores o influencers. Pero Tumblr funcionaba de manera diferente. Tumblr estaba construido alrededor de los intereses. Podías terminar siguiendo a alguien sin saber cómo se llamaba, dónde vivía o siquiera cómo se veía. Lo seguías porque compartía fotografías increíbles, porque publicaba frases que parecían sacadas directamente de tu cabeza, o porque tenía exactamente la misma obsesión por una serie, una película o una banda que tú. El sistema de reblogs hacía que las publicaciones viajaran por toda la plataforma, pasando de un blog a otro como si fueran parte de una conversación interminable. Y en ese proceso, Tumblr creó algo que hoy parece cada vez más raro en Internet: comunidades. No comunidades perfectas, no comunidades saludables todo el tiempo, pero comunidades reales. Y quizá por eso tanta gente sigue hablando de Tumblr con nostalgia. Porque para millones de adolescentes fue la primera vez que encontraron personas que parecían entenderlos. Hay algo curioso sobre la adolescencia. Es una etapa donde todos intentamos desesperadamente descubrir quiénes somos. Queremos sentirnos únicos, pero al mismo tiempo queremos pertenecer a algo, queremos ser diferentes, pero también queremos ser comprendidos. Y Tumblr apareció exactamente en ese momento para toda una generación. Tu blog era una representación de quién querías ser, o tal vez de quién querías ser. Cada imagen que reblogueabas, cada canción que compartías y cada cita que publicabas iba construyendo una identidad digital. Poco a poco tu perfil se convertía en una especie de collage emocional, un tablero lleno de referencias, emociones, aspiraciones y obsesiones. En Tumblr no publicabas lo que habías desayunado, publicabas la película que te había cambiado la vida, la canción que llevabas escuchando una semana seguida, la fotografía que describía perfectamente cómo te sentías, la frase que jurabas que nadie más entendería. Era una plataforma profundamente emocional, y eso fue parte de su magia, pero también fue parte de sus problemas. Es difícil de hablar de Tumblr sin hablar de su estética, porque Tumblr no solo reflejaba tendencias, las creaba. Durante los primeros años de la época de 2010, parecía que toda una generación estaba obsesionada con construir una identidad visual, y Tumblr se convirtió en el lugar perfecto para hacerlo. Las fotos tomadas con flash directo, las cámaras Polaroid, las chamarras de mezclilla, las botas militares, los shorts de cintura alta, las medias negras, las habitaciones decoradas con luces navideñas, los collages pegados en las paredes, los filtros deslavados, las fotografías granuladas, las carreteras vacías de madrugada, los moteles iluminados por neón, las imágenes de cigarrillos, cielos nublados y ventanas cubiertas de lluvia, todo parecía formar parte del mismo universo visual. Y aunque hoy muchas de estas cosas parecen cliché, en aquel momento representaban algo mucho más importante: identidad. No se trataba solamente de verse bien, se trataba de comunicar quién eras o quién querías ser. Tumblr ayudó a popularizar la idea de que una estética podía convertirse en una personalidad. Podías identificar a alguien por las imágenes que compartía, la música que escuchaba o incluso por la apariencia de su blog. Y eso marcó profundamente a toda una generación.
La plataforma también tuvo una enorme influencia en la música. No era raro descubrir una banda en Tumblr antes de escucharla en cualquier otro lugar. Y durante años, ciertas canciones parecían formar parte del ADN de la plataforma. Las melodías melancólicas de Lana del Rey, la energía juvenil de Arctic Monkeys, las atmósferas de The Neighborhood, no era un complemento de Tumblr. Era parte de su lenguaje. Tumblr transformó el consumo de entretenimiento en algo participativo. La gente ya no solo veía una serie, la expandía, la reinterpretaba, la convertía en parte de su identidad. Lo que hacía especial a Tumblr no era exactamente lo mismo que a veces lo hacía peligroso. La libertad, la ausencia de filtros, la posibilidad de encontrar prácticamente cualquier comunidad imaginable. Sin embargo, mientras Tumblr seguía creciendo, Internet estaba cambiando. Las redes sociales comenzaron a transformarse. Facebook se volvió dominante, Instagram empezó a crecer, Twitter, ahora X, aceleró el ritmo de las conversaciones y eventualmente llegaron plataformas para capturar la atención de manera mucho más eficiente. Poco a poco, Internet dejó de organizarse alrededor de intereses y empezó a organizarse alrededor de algoritmos. Y entonces llegó el declive. Muchas personas señalan que la compra de Tumblr por parte de Yahoo como el comienzo del fin. Otras señalaban la prohibición del contenido para adultos en 2018. Y ciertamente ambas cosas tuvieron un impacto enorme. Miles de usuarios abandonaron la plataforma, las comunidades comenzaron a fragmentarse, la actividad disminuyó. Pero personalmente creo que Tumblr estaba enfrentando un problema mucho más grande que cualquier decisión corporativa. El mundo para el que había sido creado ya no existía. Tumblr pertenecía a una versión de Internet donde las personas tenían tiempo para explorar, donde los nichos prosperaban, donde el contenido no necesitaba generar millones de vistas para tener valor. Cuando el Internet cambió, Tumblr quedó atrapado entre dos épocas. Demasiado extraño para competir con las nuevas plataformas, demasiado específico para convertirse en algo masivo, y lentamente empezó a desaparecer. Por eso cuando preguntamos si Tumblr fue tan bueno como lo recordamos, la respuesta probablemente es complicada. No, Tumblr no era perfecto, era exagerado, era pretencioso, era caótico y muchas veces profundamente problemático. La sensación que detrás de cada pantalla había una persona, no una marca, no un creador optimizando métricas, no un algoritmo, solo una persona compartiendo algo que significaba mucho para ella. Y en el Internet cada vez más rápido, más optimizado y más artificial, tal vez eso es lo que realmente extrañamos. No Tumblr, sino la época del Internet donde todavía parecía humano y una versión de nosotros mismos que todavía está intentando descubrir quién quería ser.